Hermanos, buenos días. Vamos a iniciar con una oración. ¿Sí? Dios Padre Santo, te damos las gracias que nos permite reunirnos, Señor, como cada domingo para escuchar de tu palabra y aprender de ella. Queremos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que se manifieste para que nos dé entendimiento, para que podamos aprender tu palabra de manera correcta, Señor, que podamos llevarla a nuestros corazones y lo más importante, que podamos poner en práctica. Te quiero pedir a sí mismo que bendigas la vida de cada uno de los hermanos que estamos reunidos aquí, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a iniciar con este estudio que como título tiene Verdades Bíblicas sobre la Salvación. ¿Sí se escucha? Verdades Bíblicas sobre la Salvación. Bueno, es importante aquí, aclarar que va dirigido principalmente a aquellas personas que conocemos que hay una relación más estrecha y cercana, porque es un poco larga, pero asimismo es bastante completa y detallada. Entonces, va dirigido a aquellos que tienen algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero, algún conocido que hay una relación de manera continua. ¿Ok? Vamos a iniciar con la verdad número uno, que dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vayan al cielo. Vamos a compartirle, Señor, a la persona. Primera Timoteo 2 de 3 al 4, que dice: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, el cual quiere que todos sean salvos. ¿Qué se refiere? Obviamente se refiere a que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese término de querer es el deseo de Dios, pero Él no puede decretarlo por así, o solamente por decirlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Él tiene que cumplir con, eh, con su juicio y con su santidad. Entonces no puede ir en contra de ello, pero tenemos que explicar que sí es el deseo de Dios que todos sean salvos. Y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, que no nada más Dios quiere la salvación de la humanidad, también quiere que vengan a este conocimiento de la verdad. Y la verdad, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Esa es la verdad. ¿Qué significa? Que quiere que Dios, que conozcamos a Cristo Jesús y que tengamos una relación con Él, no nada más que conozcamos de Él, sino que tengamos una relación personal con Él. ¿Y a dónde tenemos que ir? Pues la Biblia es nuestra fuente de inspiración, de conocimiento y de toda verdad, si ya no podemos conocer a Cristo Jesús. Verdad dos: todos pueden saber con seguridad si su alma irá al cielo cuando mueran. Y el versículo a compartir, hermanos, y explicar es primera de Juan 5:13, que nos dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, aquí, hermanos, está hablando Juan a creyentes, a decirles: creéis en el nombre que creéis en el nombre del Hijo de Dios, porque ya creen en Cristo Jesús, para que sepáis que tienen vida eterna, para que sepan ya en este momento que la vida eterna la tienen por haber creído en Cristo Jesús, que no es algo que tienen que esperar hasta la muerte para saber si son salvos, sino que ya tienen la vida eterna por haber creído en Cristo Jesús. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, les está exhortando a que sigan creyendo en aquel que los ha salvado, que es Cristo Jesús. Eh, es importante explicar esto, hermanos, porque hay muchas personas, cuando les comparte, les pregunta dónde van a ir, contestan por lo regular que no saben, solamente lo sabe Dios, pero Dios nos está explicando que sí podemos saber, ¿no? Al estudiar su palabra podemos saber si podemos ir o no podemos ir al cielo. ¿Verdad? Tres: algún día todas las personas van a morir,
y estarán delante de Dios para ser juzgadas según su ley. El versículo a compartirles es Hebreos 9:27, el cual dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después esto, el juicio. Tenemos que explicarles, hermanos, que cuando dice que mueran una sola vez, pues se refiere a la muerte física, que ya está estipulado que todos vamos a morir. Nadie puede presumir que no va a morir en este mundo, ¿verdad? Todos, sea quien sea, vamos a morir. Y dice, y después de esto, el juicio. ¿Qué descarta con esto? Todo tipo de creencias, hermanos, acerca de la reencarnación y el purgatorio. Ya no hay nada más que esperar el juicio que va a establecer Dios a la humanidad. Y también es importante explicar esto porque muchas personas, a pesar de tener una religión basada en el cristianismo, piensan que existe eh, la reencarnación o en el purgatorio en el caso de la Iglesia Católica, la cual no es verdad, ¿no? No hay otras oportunidades para el hombre. Por eso es importante que sepa que solamente es en esta vida la que nos va a permitir poder reconciliarnos con Cristo Jesús. También tenemos Apocalipsis 20:12 que nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. La palabra de Dios, cuando dice, y ve a los muertos grandes y pequeños, se refiere a todas las personas, a toda la humanidad que rechazó a Cristo Jesús, y van a estar en este juicio delante de Dios, no importando su condición, no importando su estatus económico, ni político, ni social. Y los libros fueron abiertos. ¿A qué libros se refieren? A los libros de cada una de estas personas. Hay que explicarles que todo lo que hagan en esta vida está registrado en estos libros, que es el libro de la vida de cada una de estas personas. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿A qué se refiere al libro eh, del Cordero, en donde va a estar registrado solamente el nombre de todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Entonces, son dos libros distintos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, aquí en este juicio, realmente, todas aquellas personas que no confiaron en Dios y en Cristo Jesús van a ser juzgadas por todas aquellas obras que hicieron. Pero aquí lo importante es que como no aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entonces van a ser juzgados por la ley, por lo que han hecho. Pero lamentablemente se van a dar cuenta que su vida va a estar evidenciada por una vida de pecado, ¿verdad? Que para Dios el cumplir la ley significa cumplirla perfectamente. Y es importante explicar esto porque igual muchas personas piensan que sí, que va a haber un juicio, se creen en este juicio, pero tienen una idea equivocada que han aprendido que es que ellos van a creer que sus vidas van a estar en una balanza en donde mientras más obras tengan, pues Dios los va a aceptar, pero esto no es verdad. Estos sí lo decían muchas religiones, que hay que hacer muchas obras, pero Dios nos enseña otra cosa, que no va a existir tal balanza en donde se va a establecer a ver qué tan bueno fuiste, ¿no? Esto no es verdad, sino la verdad es que van a ser juzgados por sus obras y van a encontrar que no fueron aceptados por Cristo Jesús, porque Dios busca la perfección. Verás 4. Todos somos culpables ante la ley de Dios. El versículo a compartirles sería Romanos 3:10 al 12, que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto quiere decir, hermanos, que no hay ningún justo, es decir, no hay ninguna persona
que pueda alcanzar la justicia perfecta de Dios. No hay quien entienda, que no hay nadie que pueda entender las cosas de Dios o su palabra sin que Dios lo ayude, sin que Dios le dé el entendimiento. No hay quien busque a Dios, quiere decir que nadie puede buscar a Dios por sus propios medios o por sí mismo. Todos se desviaron, es decir, que todos en algún momento por haber pecado se desviaron del camino de Dios. Y no hay quien haga lo bueno, hermanos, pues nadie puede hacer el bien de manera perfecta como demanda Dios. Entonces, es muy clara la palabra de Dios en que pues, todos somos culpables. Verás 5. El pecado es desobediencia de Dios a su ley. Dios dio su ley para saber qué es pecado y que somos culpables delante de él. El versículo que tenemos que compartirles es primera de Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Tenemos que explicarles que va más allá, el pecado va más allá de equivocarnos o de tener un error, sino que el pecado es un acto deliberado en contra de Dios, es decir, es una rebelión en contra de Dios. Y muchas veces el pecado la gente lo toma a la ligera, ¿no? Creyendo que hay pecados menores o pecados que no son graves, pero para Dios pues todo es pecado y todo es grave, es un acto de rebelión en contra de él. También podemos compartir Romanos 3:20, que nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, que una persona puede ganarse la salvación por cumplir la ley, porque nadie puede cumplirla, hermanos. Esa es la verdad, nadie puede cumplir con la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tenemos que explicar que el fin de la ley es que sepamos que es pecado y entendamos que hemos pecado en contra de Dios. Es decir, que nos vemos a nosotros como pecadores porque no podemos cumplir la ley. Y aquí, bueno, se pueden utilizar los 10 mandamientos para evidenciar a cualquier persona que realmente, si es honesta y sincera con uno mismo, pues no puede cumplir con ninguna en toda su vida, ¿no? Esa es una forma de decirles, ¿a poco no has mentido alguna vez, aunque sea una mentira pequeña, ¿no? Que para Dios es mentira. O no has robado, cuando te quedas con el cambio, no le dices a la persona cuando estás comprando algo, ¿no? O no has en algún momento deshonrado a tus padres cuando les has mentido, les has faltado al respeto, les has gritado, etcétera, hermanos. Pienso que todos hemos cometido pecado violando los 10 mandamientos alguna vez de nuestra vida. ¿Verdad? 6. Si cometemos un pecado durante toda nuestra vida, esto nos hace culpables. Y el versículo a compartir es el Santiago 2:10 que nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que explicar que para Dios es lo mismo fallar en un pecado que fallar en 5, en 10, en 20 o en 100. Por tan solo un pecado que cometamos, somos culpables delante de Dios. Y aquí como por ejemplo, algo que sucede aquí en la tierra, aunque no en todo el mundo, sino solamente en algunas ciudades de algunos países, que es la condena de muerte que se da por un delito grave, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, si uno asesina a alguien, pues automáticamente es condena de muerte. Pero ¿qué pasa si un asesino mata a 5 o 10 personas? Obviamente no pueden resucitar a la persona para otra vez pagar por 2, 3 o 4 asesinatos, ¿verdad? Entonces, es culpable esa persona por 1 o por 10 asesinatos con la condena de muerte. Lo mismo sucede aquí con Dios, o sea, con un solo pecado que cometamos estamos incumpliendo.
con, con el Señor. Entonces, de igual manera, lo vamos a ver más adelante, pues es la muerte que nos ganamos por haber pecado en contra de Dios. Te lo vamos a ver. Pasamos a la verdad 7. Todos somos pecadores y por eso no merecemos ir al cielo. Tenemos que compartir Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos se refiere a todos. O sea, no hay nadie quien se salve y diga, yo no he pecado en contra de Dios. Toda la humanidad ha pecado en contra de Dios por incumplir o por violar la ley que nos manda Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando aquella persona, de manera consciente y sabiendo que está haciendo mal, está incumpliendo con la ley de Dios, violando algún mandamiento? Aquí le llama destituido de la gloria? Aquí quiere decir que está separado de Dios de manera completa. No hay ninguna comunión, no hay ninguna relación, no hay ninguna comunicación con Él. Y eso es importante de explicar, que las personas tienen una religión y creen que están bien con el Señor, pero como no estudian la palabra, no saben que están en esta condición, ¿no? Destituidos de su gloria por haber pecado en contra de Dios. Entonces no importa si la persona tiene una religión y cumple con ella, no importa si en su vida personal le va muy bien, puede tener un trabajo extraordinario, una familia hermosa y está bien con toda la humanidad, pero la verdad es que sus condiciones espirituales está destituido de la gracia de Dios por haber pecado en contra de él. Pasamos a la verdad 8. La muerte es la única paga por nuestros pecados. Y el versículo a compartir es Romanos 6:23a, que nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí la paga lo utiliza como un salario, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en una empresa, en un lugar, por haber trabajado merecemos un salario, es un pago. Aquí, al referirse a la muerte, ese es lo que no merecemos. Cualquier hombre que peca en contra de Dios, lo que merece es la muerte. Ya está establecido así por Dios. También podemos compartir Ezequiel 18:4, que nos dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está diciendo Dios que todas las almas le pertenecen y puede decidir qué hacer con ellas. Y establecido que el alma que pecare, esa morirá. Sí, es importante de explicarles a las personas que el hecho de que Dios es justo y santo no puede permitir que el pecado, que la persona pecadora entre en su gloria, ¿no? El pecado tiene que ser castigado, ¿ok? Vamos con la verdad 9. Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, todo el mundo la conoce, es la separación que sufre el alma del cuerpo físico. Esa, hasta incluso todos están de acuerdo, ¿no? Nadie puede decir que va a vivir por siempre, ¿no? Algún día va a morir, es una verdad que él acepta. Aquí el versículo a compartir es Eclesiastés 12:7, que nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nos interesa explicar es, y el polvo vuelve a la tierra como era, es decir, que sabemos que Dios hizo del hombre del polvo, del barro, pero cuando muere, es decir, el cuerpo físico, dice ahí que va a volver a la tierra, porque en un principio así era polvo, ¿no? Y esto sucede cuando el cuerpo es enterrado y pasan muchos años. ¿Qué pasa? Se vuelve polvo, al igual que cuando es cremado, se vuelve ceniza, se vuelve polvo, ¿no? Se vuelve polvo. Entonces, esa es la muerte física, es muy fácil de entender, pero hay algo que si ya no pueden llegar a entender muchas personas, que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación que sufre el alma de Dios.
Es decir, cuando ya no hay ningún tipo de relación, ni de comunicación, ni de comunión con Dios a causa del pecado. La Biblia también lo llama muerte segunda y el versículo a utilizar es Apocalipsis 21:8, que nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí, la palabra de Dios nos dice que los cobardes e incrédulos y todos los demás son aquellas personas que rechazaron a Dios y vivieron en su pecado de manera continua, no hicieron caso al llamado de Dios. Y al final, ¿cuál es el destino de todos ellos? Es este lugar que arde con fuego y azufre, que se conoce como muerte segunda. Se puede explicar que ese es el destino de todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús, pero que todavía hay oportunidad. Mientras la persona tenga vida física, todavía tiene oportunidad de poder reconciliarse con Dios a través de Cristo Jesús, pero cuando llega la muerte física ya no hay otra oportunidad. Es por eso que es importante también explicarle esto. Vamos a la verdad 10. Cristo Jesús es el único que puede salvarnos de nuestros pecados por medio de su muerte. El versículo a compartir es Romanos 5:8. Mayor muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice que Dios muestra su amor. No se queda nada más en palabras, como comúnmente los hombres suelen hacer, solamente hablar y prometer cosas. Dios sí actúa, Dios sí cumple. Y ha demostrado su amor con todos nosotros, actuando primero, ¿verdad? Porque dice que siendo aún pecadores, Dios no tuvo que esperar a que la humanidad respondiera, a que la humanidad se acercara a Dios, a que la humanidad cambiara su comportamiento. Él actuó primero, aun siendo nosotros pecadores, injustos, malos, estando en rebelión con Él. ¿Y cómo demostró su amor? Que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Que Dios mandó a su Cristo a pagar por lo que nosotros no podemos pagar con su propia vida, a que Cristo Jesús recibiera el castigo que merecíamos. Y también compartimos Hebreos 9:22, que nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Haciendo referencia al Antiguo Testamento, que Dios, para perdonar los pecados de su pueblo, del pueblo de Israel, hacía sacrificios y tiene que haber derramamiento o de sangre para pasar los pecados de su pueblo a estos animales inocentes, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento, como es ley, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Y quién la hizo? La hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo que ser sacrificado y morir por nosotros para cumplir con lo que demanda la ley, que demanda el derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para hacer remisión. ¿Qué es esta palabra remisión? Es traspasar. ¿Y qué se traspasa? Se traspasa el pecado de la humanidad a Cristo Jesús, para que la humanidad pueda ser libre de todo pecado y que sea castigado sea Cristo Jesús por recibir los pecados que, aún siendo inocente él, no merecía, pero lo está haciendo para salvar a la humanidad. Entonces, tiene que haber derramamiento de sangre para que se haga remisión o traspasar los pecados de la humanidad a Cristo Jesús. Cristo Jesús, que fue el único, que es perfecto, es la única persona que pudo cumplir con los requerimientos de Dios de la perfección, ¿verdad? Vamos a la verdad número 11. La salvación es un regalo gratuito e inmerecido de Dios. Vamos a compartir Romanos 6:23b, que nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué tenemos que explicar qué significa dádiva? Dádiva es regalo, un regalo gratuito de Dios. La dádiva es un regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es confiando solamente en Cristo Jesús, que podemos obtener el regalo de la vida eterna. Es decir, no podemos eh, pagar por ella, no podemos ganarnos porque es un regalo. Mm, Bueno, aquí se me borró, lo siento, no se puede ver. Efesios 2 8 a 9, los vuelvo a leer, si lo quieren buscar en sus Biblias. Efesios 2 versículo 8 al 9, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que explicar que dice, por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Significa favor inmerecido. O sea, que nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados, pero Dios nos está dando un favor que no merecemos, que es la salvación. Es por medio de Él, es una respuesta que Él da. No merecemos ser salvados, pero por gracia nos da esa salvación, dice por medio de la fe. ¿Qué es fe? Es creer y confiar plenamente en Cristo Jesús, en que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Es decir, que la fe no es un medio para obtener la salvación, no es que la fe nos salve, no, la fe no nos salva. La fe es el medio al que tenemos que recurrir para acceder a la salvación que nos da Dios por medio de Cristo Jesús. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Tanto la salvación como la fe es algo que viene de Dios, no es algo que el hombre pueda hacer, crear, proveer de él, ¿no? Es algo que Dios nos da. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que ninguna acción que nosotros podamos hacer, ninguna obra, podemos obtener la salvación. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie presuma que alcanzó la salvación gracias a sí mismo, ¿no? No, es muy clara la palabra, dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es importante aclarar que la salvación es un regalo de Dios que le ofrece a toda la humanidad, que pone su confianza en Cristo Jesús, entendiendo que la fe es el medio para obtener este regalo de salvación o vida eterna que nos da Dios en Cristo Jesús. Vamos a la verdad 12. Hay dos cosas que demanda Dios a la humanidad para que pueda recibir la salvación. Este es el arrepentimiento y la fe. Vamos a compartir, en este caso, primero, bueno, nada más sería Marcos 1:15, que nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado porque precisamente para eso vino Cristo Jesús, para cumplir con esa promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, siendo él Jesús el Mesías. Entonces, les demandó en aquel tiempo y nos demanda también ahora en la actualidad a toda la humanidad que nos arrepintamos. ¿Qué significa arrepentirse o arrepentimiento? Es importante porque hay una confusión en este término. Muchas personas piensan que arrepentirse es sentirse mal por haber actuado en contra de Dios. No, el arrepentimiento es una palabra griega que significa metanoia y significa un cambio completo de mentalidad, la cual te va a llevar a un cambio de acción. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cambiemos toda nuestra mentalidad, que lamentablemente ha sido contaminada por las religiones,
por el mundo, inclusive nuestros propios pensamientos, y la cambiemos por su mentalidad, que la podemos encontrar en su palabra de Dios. Por eso es como iniciamos, aquí está revelada su verdad. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad para que entonces podamos entender y comprender qué es lo que necesita o espera Dios de nosotros. Ese es el arrepentimiento, que nos va a hacer en algún momento, en cuestión del pecado, pensar que en las religiones a lo mejor no es tan grave, que hay pecados veniales o pecados pequeños, pero Dios nos dice sí. Pecado es grave, tanto así que te ha separado de Dios. Entonces cambia tu mentalidad y piensa que sí, que el pecado es rebelión en contra de Dios. Entonces cuando cambiamos nuestra mentalidad nos estamos arrepintiendo. ¿Y qué va a hacer esto? Que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y es aquí cuando dice, y creer en el Evangelio. Eh, Creer, ¿qué es creer? Creer es más que saber o tener un conocimiento, en este caso acerca del pecado, de Jesús o de Dios. Es lo que lamentablemente hacen las religiones. Simplemente nos dan un conocimiento como un conocimiento intelectual y lo sabemos, pero no lo entendemos. Entonces, ¿qué es creer? Es confiar plenamente, en este caso, en el Evangelio. Después de nuestra fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es la buena noticia de salvación que Dios hace por la humanidad. ¿Cuál es esta buena noticia de salvación? La encontramos en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que nos dice, porque, mm, sí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de Dios. Esa es la buena noticia. Pero es importante explicarla y detallarla precisamente por esto, ¿no? Porque la religión o las religiones basadas en Cristo Jesús también dan este conocimiento, pero no te lo explican. ¿Verdad? 13. Tenemos que aceptar o recibir a Cristo Jesús como nuestro único Salvador y Señor. El versículo a compartir es Juan 1:12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron, es decir, no hay ningún tipo de discriminación. Todos los que recibieron eh, van a obtener la salvación que ofrece Cristo Jesús, bueno, que ofrece Dios a través de Cristo Jesús, porque es un regalo, hay que recibirlo. Recibirlo es aceptar. Entonces no podemos otra cosa más que recibir o aceptar este regalo que Dios nos está dando. Decir aceptar o, en su caso contrario, rechazarlo. A los que creen en su nombre, la forma de recibir a Cristo Jesús es creyendo. Todos los que reciben, a los que creen en su nombre. Tenemos que creer en su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador o Dios salva. Entonces tenemos que creer que Jesús, siendo Dios, nos está salvando de la condenación eterna que merecemos por nuestros pecados a través de su sacrificio, derramamiento de sangre, muerte y resurrección por nuestros pecados. Eso significa creer en el nombre de Jesús. Y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente nos va a dar la salvación, también nos va a dar este derecho de poder formar parte de su familia al aceptarnos como sus hijos. Ya se puede explicar esto porque lamentablemente todos creen que por el hecho de haber nacido en este mundo, ya todos somos hijos de Dios. Pero no, todos somos creación y solamente podemos acceder a su familia y convertirnos en sus hijos si confiamos plenamente en lo que hizo Cristo Jesús o nosotros en la cruz. Lo aceptamos como Señor y Salvador.
Romanos 10:13, para compartir, nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Igual, todos, sin distinción alguna de la persona, ¿qué tiene que hacer? Dice, invocar. ¿Qué significa invocar? Llamar a un ser superior por ayuda. En este caso, la forma de llamar a Cristo Jesús es por medio de por medio de la oración, es hablar con Él. Y si uno está hablando con Él por medio de una oración, estamos reconociendo que es Dios, solamente se le puede orar a Dios. En nombre del Señor, otra vez, la importancia de entender cuál es el nombre del Señor. Como ya lo vimos, Jesús significa Salvador o Dios salva, entendiendo que lo está haciendo, o sea, Jesús lo está haciendo, es nuestro Salvador o nos está salvando porque Él es el que se está sacrificando por nosotros, muriendo en la cruz. Realmente murió porque fue sepultado, pero que Él resucitó. Y también dice, en el nombre de quién, del Señor, también está reconociendo el señorío de Cristo Jesús. Y Señor significa amo, porque es nuestro amo, porque Él está verdaderamente pagando con precio de sangre nuestro rescate, nuestra salvación. Él está muriendo por nosotros y el pago que Él hace a Dios Padre es con su propia vida. Él se está adueñando de nuestra alma. Por eso es también, aparte de nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, es importante también explicar esto de que solamente aquella persona que ha entendido que Jesucristo Jesús ya ha reconocido porque Él es Dios, porque Él es Señor y porque es Salvador, puede acercarse en oración a pedirle la salvación. Amén. Y pasamos a la última verdad, verdad 14. Es importante expresar públicamente el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Versículo a compartir es Romanos 10, del 9 al 10, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, ¿qué nos quiere decir? Que si confesares con tu boca. Confesar es estar de acuerdo en una verdad, en una verdad. Eso es confesar. Con tu boca se refiere en que hay que hacerlo externo de manera pública, que no solamente se quede en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que si de verdad uno está de acuerdo con lo que está creyendo, lo va a manifestar de manera externa o lo va a dar a conocer. Que Jesús es el Señor, lo mismo, lo que ya señalamos, la importancia de su nombre, y que sobre todo también, aparte de Salvador, es Señor, ¿no? Porque murió por nuestros pecados. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, que también tenemos que confiar. Con el corazón significa desde el fondo de nuestra mente, desde el fondo lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra mente, que no se trata de algo emotivo o sentimental o algo de manera intelectual. Que Dios, y que tenemos que confiar también que Dios lo resucitó de los muertos. Es importante esto porque con la resurrección Dios está afirmando, confirmando que ha sido válida o ha aceptado la muerte de su Hijo Cristo Jesús por nosotros. Y además, ¿por qué? Porque se ha declarado la victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso también es importante confiar en la resurrección de Cristo Jesús. Y dice, será salvo, es decir, que van a ser liberados por la culpa de su pecado y por el castigo que merecemos por ello. Y terminamos con otros aspectos que dice, porque con el corazón se cree para justicia.
Otra vez está la parte del corazón que es la mente. Con la fe, con la mente, eh, tenemos que confiar en la persona y obra de Cristo Jesús para que Dios nos pueda para que Dios nos pueda declarar como justos delante de Dios. Repito, porque con el corazón se cree para justicia, hasta con la mente, con el pensamiento hay que creer en lo que hizo Cristo Jesús con nosotros. Y después dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca ya lo vemos que es expresar públicamente, si puede expresarlo, expresar públicamente o hacerlo externo de lo que creemos en nuestro interior, es lo mismo que expresamos. Es una forma de evidenciar o de confirmar que lo que creemos es verdadero, porque nadie, teniendo temor o miedo, no lo expresaría, ¿no? Entonces, es una forma de poder evidenciar que la fe o lo que he creído verdaderamente lo puedo manifestar sin ningún miedo y sin temor. Y esto quiere decir que el confesar públicamente no es un requisito para la salvación, sino es la forma de expresar lo que verdaderamente creemos dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos con las 14 verdades. ¿Y qué tenemos que hacer al final? Que le hemos compartido y explicado todo esto a la persona que estamos compartiendo. Tenemos que, pues, preguntar a la persona si verdaderamente ha creído en todo esto que le hemos explicado. Si verdaderamente ha creído, lo vamos a invitar a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador por medio de una oración, que es una oración de hablar con Él. La persona tiene que hablar con Dios en su intimidad. Si no puede, quizás podemos ayudarle, pero lo ideal es que él haya aprendido, pero si no podemos ayudarle. ¿Y qué tiene que confesarle a Dios en oración? Bueno, que ha pecado uno, que ha pecado en contra de Dios. Dos, que el pecado lo ha separado de Dios. Tres, que merece ser castigado por haber pecado en contra de Dios. Cuatro, pero que Dios le ha dado la solución por medio de su Hijo Cristo Jesús. Es a través de su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección por sus pecados. Y al final, que para ser perdonado por Dios debe de arrepentirse, de cambiar toda su mentalidad, para pensar ahora en rechazar el pecado, porque el pecado ha sido el causante de haberse separado de Dios, para querer o desear apartarse del pecado. Y debe aceptar por fe, es decir, confiar plenamente y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. ¿Cuál es la persona de Cristo Jesús? Bueno, Él es el Salvador y el Señor. Salvador porque ha muerto por nuestros pecados y nos salva de la condenación eterna. Y Señor porque ha pagado con su propia vida y se ha adjudicado el derecho de ser nuestro dueño. Y debe de confiar en su obra. ¿Cuál es su obra? El sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección por sus pecados. Al final, es importante hacer las siguientes recomendaciones a la persona que hemos compartido, ¿no? Que es importante, uno, seguir leyendo y estudiando la Biblia para conocer más de Cristo y saber qué es lo que Dios espera de él. Dos, que es importante congregarse en una iglesia de sana doctrina. Y tres, que también es importante continuar con la obediencia de dos ordenanzas que demanda Cristo Jesús. Una es el bautismo por inmersión y la otra es la cena del Señor. Y al final, tengo una pequeña nota que es para nosotros. Debemos de continuar orando por la persona que hemos compartido y darle el seguimiento necesario para que no se aparte del camino, no asista, porque obviamente su vida va a cambiar, ¿verdad? Pero va a haber una lucha ya verdadera y genuina en contra del pecado. Por eso terminamos. Amén.
Vamos a tener un poco de 15 minutos para el servicio y luego vamos a empezar. Ya que vamos a prepararnos. Gracias.